nueva traducción actual, y dice: puestos los ojos en Jesús. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar del honor, junto al trono de Dios. Me voy a detener acá para que podamos reconocer una vez más la importancia de ser hijos de Dios. Bien, la palabra dice que Él dio todo, su vida dio por nosotros. Y nosotros, como hijos del Señor, debemos darle todo a Él. Y eso se refiere a ser verdaderamente hijos del Señor, a alejarnos del pecado, porque eso nos mata espiritualmente. Eso nos hace sentir culpables y eso nos aleja de su presencia, porque su presencia es la que está aquí en este lugar, pero sobre todo quiere que luego del culto, el día de mañana, podamos sentirla cada vez más, cada vez que nos postremos y lo adoremos. Eso es lo que quiere el Señor. Pero una vez más nos demuestra cómo Jesús lo soportó. Jesús mismo. Y nosotros no podemos soportar una lucha o una prueba. Cuando Jesús fue a la cruz, a la mismísima cruz, que hoy por hoy yo me pongo en el lugar, ni yo haría esa cruz. Pero a nosotros nos queda día a día morir a nuestra cruz que nos da espiritualmente el Señor. Pero sobre todo es la importancia de poner nuestros ojos en Él. No en la desconfianza, no en las limitaciones que como podemos llegar a tener. Porque el Señor día a día quiere más. No quiere que nos estanquemos, porque sabe que esa manera es piedra de tropiezo para nosotros mismos. Y en el versículo 3 dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Y dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Una vez más nos aclara el corregimiento, que lo tomemos, que seamos obedientes hacia su presencia. Porque si no, después vienen esas consecuencias detrás de nosotros. Y esas consecuencias no son fáciles de soportar. No es más fácil obedecer y lo que supuestamente nos costó por hacer la voluntad del Señor, porque como hijos de Dios no nos tiene que costar orar, no nos tiene que costar leer la palabra. Es algo, una necesidad, como por ejemplo, una necesidad hoy en día es trabajo, una necesidad hoy en día es la escuela. Lo mismo debe ser para nosotros como hijos del Señor, que la necesidad de hoy en día sea buscar de su presencia. Porque para todo siempre nos beneficia, ya que nos sana, nos liberta. El Señor también me hablaba sobre la historia de Obed-Edom, de cómo él fue también portador de la presencia y gracias a eso fue bendecido. Me hablaba de lo mismo, que el Señor en este tiempo quiere buscar a esos Obed-Edom. Pero es importante creer en su palabra, confiar y sobre todo, como dice, tomar las correcciones. Y dice el 6: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo al que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus hijos propios. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Gloria a Dios. Vemos la importancia de por qué Dios nos ama, de por qué a veces nosotros tomamos como las correcciones diciendo: ¡fua, Señor! De nuevo me corregís con esto, a mí solo. Cuando la otra persona está haciendo algo peor, cuando nosotros tenemos que ver
lo que estamos haciendo a nosotros mismos y saber de que el beneficio del corregimiento del Señor es para nosotros, allá la persona que está al lado. Pero hay que orar por esa persona y no pensar en nosotros mismos. Porque acá bien su palabra dice que Él nos ama, pero estamos reconociendo ese amor del Señor. Porque una vez que lo reconocemos al Señor como ese Padre que nos salva, nos ama, nos abraza, ahí es cuando una relación florece. Pero hay que reconocerlo. A mí, yo lo pude reconocer a Él desde que me faltó esa parte paternal en mi infancia. Y cuando Él llegó a mi vida, yo lo veo a Él como algo que me faltó. Y luego de eso se convirtió en todo en mi vida. Y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Porque su presencia es la que va a ir obrando. Gloria a Dios. Y dice, gloria a Dios. El 9, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante años e hicieron lo que mejor pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Como dice su palabra, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y esto una vez más nos los marca, ¿no? Porque lo que nos lleva a esa santidad es, como ya le dije, reconocerlo a Dios por como es Él. Y algo también importante es no movernos por sentimientos, por emociones. Emociones que, por ejemplo, ¿no? Es algo que me pasó y por eso el Señor me lo corrigió. Emoción de que yo estuve durante un tiempo, ¿no? Presente, pero lejos en mi corazón. Y un día el Señor me habla a través de un culto y yo como me habló, una emoción en mí se alegró. Dije, no, acá yo vuelvo al Señor, me renuevo, me restauro. Y era una emoción. No era verdaderamente ese cambio. Al otro día sigue haciendo lo mismo. Y así durante semanas. Y el Señor una vez, porque me muero como el Señor habla, me habla a mí, ¿no? Estaba orando, ¿no? Hablándole por otra cosa. Y yo estaba hablando así, y el Señor me dice, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo te estás moviendo realmente? Por una emoción. Y yo dije, no, voy a buscar. Entonces busqué con la palabra todo y de verdad pasó eso. Pero también esto me lleva, ¿no? A preguntarte, ¿te estás moviendo por una emoción? ¿O de verdad quieres conocerlo al Señor? ¿De verdad quieres que Él cambie tu vida? Porque una emoción es eso, de la noche a la mañana se va, porque es una emoción. Gloria a Dios. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. El 15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual nos la trastorne a nosotros. Gloria a Dios, perdón. La cual nos trastorne a ustedes, y envenene a muchos. Acá vemos una vez más, de lo que tenemos salpicamos. Es lo que sucede. Por eso el Señor nos manda a ser santos como Él, a tener una relación con Él, en intimidad, a orar sin cesar,
Porque una vez que nosotros nos alejamos de eso, vienen las malas intenciones, los malos pensamientos en nuestro corazón y de ahí brota todo lo que vendría a ser el mal hombre. Y es lo mismo que nos pasa. Si yo estoy mal delante de la presencia del Señor, mi corazón va a querer brotar a otra persona a sentirla mal. Pero después estamos ahí arrepentidos delante de la presencia del Señor pidiéndole perdón por eso. Pero cuando el Señor nos mandó a que nos cuidemos espiritualmente, para que eso no suceda, para que vos no te sientas de esa manera, porque lo que más va a tratar el enemigo es la culpa, y es lo que Dios no quiere que trate, porque esas culpas, el pecado, para cada uno de nosotros a veces es difícil sacarlo, pero cuando el Señor nos marca, nos traza para que no lo volvamos a repetir, es por un motivo, porque sabe lo que nos va a estancar también. Vemos también la importancia de cuidarnos los unos a los otros. Y algo que aprendí y que sigo aprendiendo es de que a pesar de que yo esté mal, no tengo que ver a mi hermano más mal que yo, sino levantarlo a pesar de que yo esté con mis últimas fuerzas, de alentarlo, aun cuando esa palabra que le estoy dando la necesito yo. Y es como cristianos el que el Señor va a estar obrando en nosotros, pero para eso el Señor nos manda a una vida santa en oración, sobre todo a reconocerlo. El Señor quiere que lo reconozcamos, más allá de los ayunos, de lo que podemos estar horas arrodillados orando y no podemos sentir la presencia. El Señor quiere que lo reconozcas como tu Padre, como el único Señor y Salvador de tu vida. El 17 dice, ustedes saben que después, gloria a Dios, perdón, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni prófano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Estamos cambiando lo que el Señor, la identidad del Señor que nos dio como hijos, por tan simple un enojo, decir yo me enojo, listo, ya no soy más hijo del Señor porque esta persona me hizo sentir mal. Y ahí renunciamos al propósito, al llamado, todo por un simple enojo. Son consecuencias de las que vamos a ir, lo que el Señor nos está marcando. Santidad, oración, para que todas estas cosas no sucedan. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, ya que era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Y el 18 dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, o a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinai. Me pasó un versículo, perdón por eso, pero bueno, tiene otra diferente versión. Pero lo que voy con todo esto y lo que el Señor quiere es eso, ¿no? Que tengamos ese arrepentimiento genuino, como nuestro pastor nos enseña, ¿no? En los días que tenemos que estudiar, que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Nos cambia toda la manera de pensar y nos aleja del pecado. No debemos tener un remordimiento, porque inclusive cuando estuve en ese estudio me sorprendió porque decía que lo que también no es un arrepentimiento es también el llorar. Y uno piensa a veces que porque lloró amargamente por un pecado piensa que se arrepintió, y no es lo que verdaderamente sucede, porque luego de eso estamos detrás de eso de nuevo. Algo más que me remarcaba era que debemos recordar que somos el templo y morada de Él. Somos portadores de su presencia. ¿Qué quiere decir eso? Dice, un recipiente es hecho para sostener, llevar y contener la sustancia que el Creador quiso. Y dice, las vasijas
Vienen de diferentes formas y tamaños, colores y materiales, pero todos comparten el mismo propósito del portador: llevar su evangelio, predicar, hacer que el Espíritu Santo obre nuestras vidas para sanar, para que Él hable. Pero sobre todo eso, que nosotros debemos de cuidar el templo, de lo que nos estamos llenando. Recordemos que nuestros ojos son las lámparas. Y uno, lamentablemente hoy en día, pasa eso. No piensa en las consecuencias de estar todo el tiempo con el celular, en una red social, no piensa eso. Pero a la larga, espiritualmente nos va matando. Y es algo que yo lo pude experimentar cuando inconscientemente me decían: te noto más apagada. Y yo no sabía por qué, porque yo veía videos cristianos en TikTok. Pero yo no sabía por qué, hasta que oré y el Señor me marcó, me dio ese versículo y me dijo que no me tengo que llenar de eso. Más no de lo habitual, no significa que no voy a estar usando el celular, pero más que su palabra. Pero con todo esto, más allá de reconocerla al Señor como Padre, también debemos reconocer lo que el pecado hace. Nos vuelve impuros. Yo digo, no, cuando nos alejamos nos cuesta más, pero porque nos llenamos tanto de las cosas que no son del Señor, que es lo que Dios nos limpia, es un proceso eso. No es de la noche a la mañana. Pero lo que voy con todo esto es que por eso nos debemos alejar del pecado. Porque cuando queramos volver al Señor, vamos a volver, pero no va a ser de la misma facilidad que antes. Y es lo que debemos hacer como hijos del Señor. Es saber de que el Señor es nuestro ayudador, que no vamos a temer de lo que pueda llegar a suceder mediante los procesos, mediante lo que se está por venir. Confiamos en el Señor. Y algo que me marcaba también: ¿por qué nos cuesta más confiar en Dios que cuando estábamos en el mundo confiábamos en personas que al fin y al cabo nos traicionaron, nos lastimaron? Pero con el Señor como pareciera ser que no te puedo dar esta confianza, Señor, porque esto, cuando esta persona en el mundo, cuando estaba atrás, me hizo tanto daño. Y el Señor que viene acá para sanarte, restaurarte, liberarte, debemos confiar en el Señor y mantener estos puntos que el Señor nos está hablando. También de que empecemos a ser más temerosos del Señor, más temerosos de nuestro vocabulario, más temerosos de que cuando vamos a hacer algo inadecuado que sabemos que no le va a agradar al Señor, sabemos que nos pongamos a decir: Señor, esto, a pesar de que lo estoy por hacer, ¿esto qué consecuencias va a traer? ¿Qué es lo que va a generar en mi vida? Porque a veces solamente cometemos el pecado y listo, pero nunca nos tomamos el tiempo de decir: Señor, de verdad, ¿qué puedo hacer? De meditar, de discernir. Hoy como iglesia necesitamos mucho el discernimiento del Espíritu, sobre todo en las situaciones que se nos presentan día a día. Pero con esto no me quiero extender y remarcar, ¿no?, que debemos tener nuestra mirada en Jesús, no en las vanidades, porque Jesús hizo eso. Él miró lo que estaba por venir, no lo del momento. Él miró que a través de esa cruz iba a salvarnos a los que estamos hoy en día y los que más faltan. Y hoy en día, si estás en un problema que lo ves ahora terrenal, que decís que no va a poder llegar a suceder, Dios ya vio más adelante que vos. Y tu mirada es limitada, y en cambio la del Señor no. Pero sobre todo, comportémonos como hijos del Señor, amemos a los demás, y sobre todo, hagamos lo que muchas veces nos gustaría que nos hagan. Un consejo, ¿no?, que me tuvo que pasar, y es eso, ¿no?, de que a pesar de que esté mal, ayudémonos.
unos a otros, porque eso es lo que nos mandó el Señor. Porque el amor es lo que va a prevalecer. Amén. Y nada, esta era la palabra. Que Dios los bendiga y un fuerte aplauso para el Señor.